Sí, sí, tiene los deberes, a ver, que también están pues, desarrollados normativamente, tanto en la Ley General de Sanidad como en la Ley de Salud de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Hay deberes que son básicos, como cuidar las instalaciones, hacer un uso responsable y racional pues, de los servicios o de las prestaciones sanitarias y económicas a las que se pueda tener el derecho. En el ámbito sanitario también está el deber de aceptar el alta cuando efectivamente finaliza su proceso asistencial o en su caso de firmar el alta voluntaria cuando está justificada, ¿no? Y después en nuestra comunidad autónoma también es curioso que figura como uno de los deberes de la ciudadanía lo que es el comunicar con la máxima brevedad o premura lo que es la no asistencia a una cita programada. Eso está ahí, pero que de momento no se implementó. Es decir, pero como curiosidad, si figura ahí, pues significa eso que si uno le dan una cita pues para cardiología, por ejemplo, dentro de 6 meses y no acude a esa cita y lo sabe con carácter previo, pues por lo que sea, porque fue el recurso de una privada, porque ya se solucionó su problema y ya no tiene que asistir, en teoría tiene el deber, normativamente hablando, de comunicar al sistema sanitario que no va a acudir a esa cita. Es un deber que sí figura ahí, como curiosidad, ¿no? Pero bueno. Además, bueno, un poco las personas que no acuden, bien porque efectivamente utilizan medios privados o bien pues porque ya no tienen esa dolencia, la verdad es que un poco deberían un poco a lo mejor tener la obligación de comunicarlo, ¿no? Ya no solamente del hecho de que conste que no ha querido recibir la asistencia, sino comunicarlo previamente, más que nada para no descolocar las listas, claro, ¿no? Y afectar a gente no generar vacíos asistenciales que podrían utilizar otros ciudadanos. Pero sobre eso es muy complicado, ¿no? Obligar un poco a la gente, porque claro, sí, yo entiendo, el deber sí figura ahí, pero después, claro, implementarlo es complicado, sobre todo, bueno, pues también por la, bueno, un poco por la falta de aceptación de la población, porque claro, muchas veces achaca el no acudir a esa cita y acudir a la privada al mal funcionamiento del sistema sanitario, ¿no? Que no le queda más remedio que utilizar otros recursos, y bueno, ya aún encima, bueno, pues tengo que comunicar que no tal, bueno, pues mira, no, sí, pero está ahí, ¿no? Está ahí, muy bien. Bueno, los centros de mayores, los centros de atención a dependientes, hemos hablado al principio de la charla, ha hablado nuestro invitado de que han incrementado su importancia desde un papel, pues no sé si residual es la palabra, pero bueno, desde luego segundón, han pues, elevado su nivel de presencia, su nivel de recursos, muy importante. Básicamente esos centros de atención, claro, nos resultan, digamos, tan conocidos como los otros, como los centros sanitarios. Un poco en qué consiste todo ese nivel que existe, al menos los de centros de mayores. Yo supongo que sería un poco amplio hablar de todos, pero los centros de mayores un poco qué requisitos exigen a los que ingresan, por qué hay personas que intentan entrar y no lo han conseguido, es decir, qué criterios se siguen un poco para las personas que sí tienen plaza en esos centros. Sí, vamos a ver, en estos centros hay diversa casuística, ¿no? Están, bueno, lo que son las plazas y se diferencian, en centros públicos estoy hablando, se diferencian plazas de personas sin dependencia, con autonomía, mal llamados válidos, que es como se les conocía antes, y plazas de dependientes, mal llamados asistidos, en la terminología, bueno, pues ya un poco anacrónica y antigua, ¿no? Entonces, claro, concretamente yo el centro en el que me encuentro es un centro mixto, una residencia mixta que tiene plazas de uno y de otro. Claro, la asistencia es diferenciada, la asistencia que se le presta a una persona con autonomía, que es una atención, más que asistencia, es una atención pues hostelera, y de hecho, bueno, pues uno de los objetivos de estos centros es romper un poco el mito de esa concepción asilar, ¿no? Bueno, va para el asilo, a morir y tal. Vamos a ver, va para una residencia en el cual va a tener una serie, bueno, pues de prestaciones hosteleras, desde desayuno, comida, cena, lo que es la limpieza, asistencia en actividades básicas de la vida diaria que necesite, etcétera, etcétera y tal. Y después las plazas de dependientes, ahí tenemos que remontarnos a, bueno, lo que es el famoso artículo 49 de la Constitución española, que dice que los poderes públicos atenderán, bueno, pues a la integración de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales. Ese artículo se desarrolló en nuestro país en la Ley 39 del 2006, que es la Ley de Atención a los Servicios de la Dependencia y de Personas con Autonomía.
Entonces ahí se configuran distintos grados de dependencia y efectivamente una serie de prestaciones y servicios. Dentro de los servicios, porque las prestaciones se refieren siempre al ámbito de lo económico, dentro de los servicios se encuentra el residencial, el servicio residencial, ¿no?, para el dependiente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, el ingreso en estos centros, que la mayoría es, bueno, pues con carácter voluntario de la persona, claro, siempre es deseable que se mantenga el mayor dependiente o no dependiente en el domicilio, en el ámbito de su domicilio, y en la integración siempre hay que tratar de promocionar la integración de la familia. Ahora, cuando ello no es posible, pues porque evidentemente, pues porque la persona vive sola, porque evidentemente la situación de la realidad es esa, o cuando el dependiente, en su caso, necesita unos cuidados especializados que no se le pueden prestar en el domicilio, ahí es cuando entra el recurso residencial. Entonces, bueno, pues hay, para acceder a este tipo de plazas públicas, hay una serie de criterios, son diferentes en el caso del acceso de personas con autonomía a personas con dependencia. En el de personas con dependencia prima fundamentalmente el grado de dependencia reconocido, prioridad grado 3, 2 y desde hace muy poco el grado 1, 2, ¿no? Y después de personas con autonomía, pues los criterios en estos centros, un centro como el mío, que es público al 100%, los dos criterios o ítems que tienen más punto a la hora de baremar el expediente son el de la edad, cuanto más edad más puntos, y el de la renta pues económica, ¿no? Cuanto menos renta, pues por eso tienen una finalidad a nivel social, ¿no? Entonces, cuanto menos renta, más puntos para acceder. Hay una lista y entonces eso se gestiona en servicios centrales de la Consejería de Trabajo y Bienestar y efectivamente ahí. Bueno, cuando decimos que es público al 100%, significa que ninguno de los usuarios ni sus familias pues tiene que aportar nada económicamente. Bien, público, efectivamente, está muy bien la aclaración esa, porque cuando hablo de público se refiere no solamente a la prestación del servicio y que ninguno de los usuarios tiene que aportar lo establecido reglamentariamente, que es el 75% de su pensión, eso está establecido normativamente, ¿no? Cada uno en función de su capacidad económica, ¿no? No es una cantidad fija, sino que es porcentual. Y después también, cuando hablo de público, se refiere en cuanto a la naturaleza jurídica del centro y en cuanto a lo que son los recursos humanos del centro, que son públicos al 100%, menos alguna contrata externa, pero el personal es público al 100%, personal laboral, fundamentalmente. Es público al 100%, incluido su propio gerente. Muy bien, pues José María Pérez, ha sido todo un placer estar aquí en El Abogado Responde y un poco, pues, darnos un poco una idea de cómo funcionan los hospitales y los centros de mayores. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado la edición de hoy La Abogado Responde, que nos ha servido un poquito para ver, pues, derechos sanitarios, ¿no? Derechos de los pacientes, sus responsabilidades, el tema del secreto. El próximo día seguiremos un poquito con cuestiones que tienen que ver precisamente con este tema, porque traeremos pues a una persona responsable de Fundosa, la Fundación 11, que bueno, nos dirá un poquito su labor y, en fin, un poco como los derechos de personas con algún tipo de discapacidad. Eso será la próxima edición de Abogado Responde. Hasta entonces.